¿Alguna vez te diste cuenta de que las guineos, cambú, plátanos o como sea que le digas, Banana. no tienen semillas? Pero sí tienen semillas, me vas a decir. ¿Estos puntitos, eso no son las semillas? Bueno, planta una de esas semillas y mira a ver si te sale algo. Tú vas a decir, las bananas no se plantan así. Hay que tomar los retoños y replantarlos. Bueno, bienvenidos a otro video. Estoy pensando cómo le voy a poner de título a este video, pues porque quiero que las personas se interesen en escuchar el contenido de este en específico, porque van a hablar de las guerras bananeras entre comillas y de la razón del por qué las bananas no tienen semillas. Por supuesto, el video original de Quisqueya siempre se los dejo en la descripción. Este video me lo enviaron a través de Telegram. La verdad es que agradezco muchísimo a todas las personas que siempre me andan enviando links por Telegram, y específicamente a la persona que envió este video. Se lo agradezco bastante porque son temas que a lo mejor algunas personas pueden decir, y a mí qué me importa, pero luego aprendemos cosas que no sabíamos que nos interesaban. Para los que no saben, Guatemala es uno de los mayores productores de banano para exportación. Dentro de Guatemala no nos quedan los buenos bananos, sino que los buenos bananos se lo llevan las empresas, porque hubo un gran tema, una guerra interna, porque la producción de bananos está en manos de Estados Unidos prácticamente. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de la empresa Chiquita Banana, no sé cómo se llama a día de hoy, pero detrás de esa empresa hay muchísima historia. Y hoy nos van a mostrar el por qué. De hecho, yo no tenía ni idea que los bananos no tenían semillas. Es más, no tenía ni idea de cómo se planta un banano. Soy muy ignorante en el área de agronomía, la verdad. La otra vez hasta estábamos discutiendo con mi hermano de cómo se plantaban las papas, de cómo se plantaban los rábanos, porque no teníamos mucha idea. Ahí vimos que la semilla del rábano se da en sus hojas y no precisamente en el rábano como tal. Y al final no sé si te va a servir en la vida esa información, pero por conocimiento general creo que está interesante. Y hoy vamos a conocer el detrás de la historia de por qué las bananas, aquí le decimos bananos, me siento raro diciéndole bananas, ¿por qué los bananos no tienen semillas? Los guineos, para los que conozcan el fruto como guineo, plátano le dicen en México a los bananos, pero para nosotros el plátano es diferente al banano, y creo que para los dominicanos también. En fin, sigamos escuchando, que si no interrumpo a cada rato. Pero eso no tiene sentido. Las bananas son frutas y todas las frutas se diseminan en la naturaleza con sus semillas. Menos la banana. ¿Por qué no tienen semillas? ¿Por qué algunos le dicen guineos? ¿Y qué tiene que ver todo esto con estos bloques de cemento en la playa de Sosúa? Para responder esto, hay que entender su historia. Una historia llena de modificación genética, codicia, rebelión, traición, corrupción y mucho derramamiento de sangre. Y todo comenzó con el hecho de que esta fruta solía tener semillas. Su origen es similar al coco, que viene de las islas asiáticas. La diseminación por el área se la debemos, igual que el coco, a los exploradores árabes. A lo largo que el Islam se regó, así igual la banana se regó a su lado, llegando hasta a Al-Ándalus, y de ahí a las Islas Canarias. Según Fernández de Oviedo, en 1516 el fraile dominico Tomás de Berlanga trajo unas cuantas de las plantas a la isla de Santo Domingo, y es de aquí que la fruta se esparció por el continente americano. Pero según todas las indicaciones, la fruta que llegó a la isla con Berlanga fue para cocinar. Se decía que esa fruta venía de África, del área llamado Guinea. Así esa fruta fue conocida como plátano de Guinea. El nombre... ¿Como de Guinea Ecuatorial o es otra región? Entonces nosotros consumimos una fruta que en realidad no nació aquí, pero es de las más consumidas. Qué curioso, no tenía idea que los árabes tenían que ver con la producción de bananos hasta aquí. Sí sabía que era de las Islas Canarias, pero no sabía que habían tenido más origen en la parte de los árabes. Y más del área de Guinea. Claro, por eso algunos le dicen guineo. Pero ¿será de Guinea Ecuatorial? Todavía tengo ahí la duda. Y la época demuestran una coincidencia curiosa. En casi el mismo año comenzó la producción azucarera en la isla, la cual requería grandes números de trabajadores, dígase esclavos negros o, como se le decía, guineos, porque muchos de ellos venían de Guinea, igual que el plátano. Así la caña de azúcar, los esclavos y el plátano llegaron al mismo tiempo a la isla, ya que los esclavos, los guineos, comían el plátano de Guinea, cocinaban y preparaban la fruta de una variedad de maneras, las cuales todavía se usan hoy en día, como por ejemplo el mangú de plátano. El historiador José de Acosta describió dos variaciones de esta fruta en la isla de Santo Domingo para 1590, los plátanos de Guinea y los dominicos. Los dominicos los describen como pequeños y muy dulces y posiblemente con unas cuantas semillas. Para comerlos había que escupir las semillas grandes.
Así que los cultivadores siempre plantaron las mismas dulces y con menos semillas. Y de estas entonces sacaron las más dulces con menos semillas y así sucesivamente. A ese proceso se le llama selección artificial o cría selectiva. De igual manera, el humano, por ejemplo, seleccionó los lobos más mansos y los domesticó, creando así a los perros. Y es un proceso que el humano ya hace desde hace miles de años en todas partes. Y eso pasa en todas, o en la mayoría de frutas y verduras. Se va como perfeccionando, entre comillas, el cultivo de esta misma por la selección. Eso sí me lo enseñaron en mi curso de agronomía. Partes del mundo. Así con los siglos, la fruta cambió, creciendo en tamaño, cambiando en color y las semillas encogiéndose. Todavía hay lugares donde aparece la banana original con semillas, pero en general la banana perdió sus semillas grandes y solo le quedan estas pequeñas, demasiadas chiquitas para germinar nuevas plantas. Pero eso también significa que el método... Qué interesante, va. Porque siguen estando presentes, pero son miniatura. El método de cultivación cambió y la planta sin semillas ahora necesita al humano para su procreación. Por los últimos cientos de años, el humano tuvo la costumbre de tomar los retoños y cormos de las plantas que habían dado bananas buenas y replantarlas. Así, cada planta subsecuentemente era efectivamente una copia de la previa, un clon. Algunos consideran ese proceso de selección artificial una clase de modificación genética. No fue en un laboratorio, sino en los cultivos durante un periodo de siglos, pero sí se cambió con el tiempo su genética fundamental de manera forzada, el humano doblando la naturaleza a su voluntad para hacer algo feo más lindo. Sé honesto, ¿cuál de estas dos frutas tú preferirías comer? ¿La chiquita con semillas o la grande sin? En un proceso. Y que esto, como lo mencioné en anteriores videos, es algo que ha pasado en muchos alimentos. Y hay alimentos que incluso fueron creados por los humanos porque no existían antes. A día de hoy hay ciertas cosas que la modificación genética no es algo malo. ¿Sí? No es algo, uy, no, es que es modificación. No, simplemente es parte de la adaptación de la fruta o del alimento a los tiempos de hoy. El ejemplo que nos daba el profesor de agronomía, no me acuerdo cómo se llamaba el curso, no era de agronomía, pero yo así le decía porque el ingeniero que nos dio esa clase era ingeniero agrónomo, y nos mencionaba el ejemplo del aguacate y nos decía, les voy a decir el mismo ejemplo, ¿qué es más saludable? ¿Comerse un aguacate que se da en tu palito de aguacates que tenés en tu casa, o uno que ya fue modificado genéticamente en un lugar donde se dan cientos de aguacates? Entonces la mayoría de personas decía, no, es que el más saludable es el que tenés en tu casa, el más saludable es el que está en el palito. Y el ingeniero dijo, pues tiene sentido que la mayoría de personas piense así, pero no es así. Porque la modificación genética que han trabajado a lo largo de tantos años en esos aguacates que están como hechos por mayor, tienen cierta propiedad genética que quita bacterias, quita algunos bichos, quita elementos que nos pueden incluso hacer mal a nuestro organismo. Cosa que los aguacates que tienen en su palito pues no han sido trabajados genéticamente nunca. Simplemente se dieron y ya. Entonces probablemente lo más saludable hasta cierto punto es aquel aguacate que fue hecho masivamente con un propósito de comerlo. Claramente no estamos hablando de aditamientos químicos ni nada de eso, sino que simplemente es modificación genética a lo largo de los años, ¿sí? Que es muy diferente a lo que mucha gente cree. Porque algunos pueden escuchar modificación genética y se escucha así como algo químico o algo así como en un laboratorio, y no, simplemente es selección de las mejores o de las frutas que más se comercializan, con menos semillas, con más tamaño, etcétera, etcétera. Que duró cientos de años, el humano le quitó la habilidad de procrear a esta planta. La esterilizaron y castraron, por decirlo así, a las múltiples variaciones originales para crear la banana perfecta moderna. Aunque son variaciones bonitas, dulces y deliciosas, realmente son mutaciones incapaces de reproducirse, clones que perdieron su espíritu original. No quiero decir que es malo que el humano haya hecho eso. Gracias a esa modificación genética tenemos bananas sin semillas, tenemos gatitos lindos y hasta chihuahuas. Pero lo que olvidamos es que cosas que fueron modificadas pierden ciertas habilidades. Por ejemplo, no importa cuánto ladra, un chihuahua no puede proteger tu casa. Y las bananas sin semillas perdieron su sistema inmunitario contra ciertas enfermedades. Para 1800, el plátano había cambiado muchísimo.
Y también cambiaron los nombres, aunque en cada país fue diferente, según sus circunstancias. Los árabes le decían musa, y en castellano se le decía a la planta misma plántano o plátano de origen latín, que significaba plano en referencia a sus hojas anchas. La palabra banana se piensa originó con la palabra árabe banan, que quiere decir dedo. Otros suponen de que tiene orígenes más africanos. Aquí en la República Dominicana, la palabra guineo se llegó a usar para la variación dulce con cáscara amarilla, y la palabra plátano llegó a ser la variación verde para cocinar. Son considerados dos frutas distintas, pero realmente son primos hermanos. Otros países usan otras palabras y mundialmente la fruta dulce se le dice banana y plátano a la verde. Además de eso, aquí nosotros al plátano macho le decimos plátano y solo maduro, la verdad. El plátano verde no se consume tanto en Guatemala. Y aquí le decimos banano en masculino. No me pregunten por qué. Variaciones distintas en cada país, en su forma y color y con sus propios nombres. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, hay, entre otros, los rulos. Esos parecen majunches. Así le decimos aquí a unos que son más pequeños. Déjanos saber en los comentarios qué nombres se usan en tu país. Majunches. En 1870, el marinero estadounidense Lorenzo Doe Baker llegó a Jamaica, comió una de esas frutas y su sentido de emprendedor se activó. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. La variación que probó fue la Grand Miguel, la Grand Michel en francés, una variación que unos botanistas franceses habían traído a la isla. Era dulce y, por no tener semillas, fácil de comer. Además, la cáscara era resistente y no se marchitaba tan rápido. Fue el perfecto producto para la venta en masa. Subió unos cuantos racimos a su barco y los llevó a Boston, donde formó la Boston Fruit Company y comenzó a importar bananas a los Estados Unidos. Ya se conocía la fruta, pero era un producto exótico y caro y algunos hasta pensaban que no era saludable. Pero Baker logró hacer un producto barato y popular y el mercado explotó. Había unos 76 millones de estadounidenses en este tiempo y todos querían comer esa fruta. La banana llegó a ser tendencia, llegó a ser particularmente popular con la clase trabajadora, ya que eran baratas y fáciles de comer y transportar. Es aquí que surgió el famoso chiste de resbalar en una cáscara de plátano. La demanda subió tanto de que Jamaica no pudo suplir esta demanda y la Boston Fruit Company buscó más lugares para plantar bananas. En 1896 establecieron una plantación en Sabana de la Mar, en la República Dominicana. Al mismo tiempo se estaba construyendo el Canal de Panamá, por lo cual existían los recursos en forma de barcos y trenes para explotar el área también, por lo cual la compañía también se plantó, por decirlo así, en Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala y varios otros. No eran los únicos en importar bananas, pero eran los más frescos. Baker y sus socios quieren mantener su monopolio y los monopolios pueden ser inherentemente amorales. Cuando surge una competencia, alguna otra compañía vendiendo bananas, la compran, no importa si los dueños la quieren vender o no. Después de varias fusiones, la Boston Fruit Company llega a ser la United Fruit Company en 1899. Y ahí es donde nace la guerra de las bananas, en la United Fruit Company. A día de hoy creo que es lo mismito que la chiquita banana. Y Lorenzo Doe Baker, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Todo gracias a las bananas sin semillas. Es aquí que termina la parte, dulce de la historia de las bananas. El dinero que estas bananas le consiguieron a la United Fruit Company fue inmenso. La empresa llega a ser una de las más grandes y ricas en los Estados Unidos. Y con ese dinero vino poder. Y es casi imposible mantener dinero y poder sin que fluya sangre. Digámoslo así, este aquí fue el logo de la compañía. Si quieres mantener el monopolio sobre un producto, debes controlar la entera cadena de suministro, desde la producción, al transporte, a la venta y cada detalle en el medio. Y para venderlos a un precio barato, había que producir muchos para que valiera la pena. Así, para poder producir millones de racimos, la compañía no solamente compra tierra donde plantan las frutas, sino construyen vías ferroviarias, pueblos enteros para los trabajadores, con escuelas, hospitales, supermercados, estaciones de radio, sistemas postales y una gigantesca flota de barcos.
Llegan a ser los terratenientes más grandes en estos países, tanto que llegan a controlar la economía de estos países y su política. Porque una compañía gigantesca como la United Fruit Company no puede mantener su control siendo morales y decentes y, buena gente. La empresa aseguró que siempre estaban en poder los políticos y presidentes que les convenía. Y muchas veces estos presidentes fueron dictadores. Así surgió el término de Banana Republic o República Bananera, un país corrupto con un dictador servil sometido a una empresa extranjera. En fin, la compañía llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo, controlando el 77% del negocio global de las bananas. Llegaron a ser tan grandes e influyentes, se le conocía por el apodo de El Pulpo, y no de manera cariñosa. Casi no había una república bananera en Centroamérica o el Caribe donde la United Fruit Company no tenía un control. No sabía que República Dominicana y Guatemala compartían parte de esa historia de la United Fruit Company, que a día de hoy todavía estamos con ese tema aquí en Guatemala. Muchos no lo saben y muchos lo ignoran incluso, pero a día de hoy todavía se maneja gran parte de ese sistema de corrupción en el país. Y eso incluyó la República Dominicana. Aparte de Sabana de la Mar, la compañía estableció una plantación al lado del río Sosúa. Plantaron más de 1.5 millones de bananas y exportaron unos 230,000 racimos al año. Construyeron un sistema ferroviario privado para transportar bananas desde las plantaciones hasta la playa de Sosúa, donde construyeron un muelle desde donde se llevaban los racimos a bordo de lanchas a los barcos. Son las bases de este muelle que hoy todavía se ven en la playa de Sosúa. Sin dudas, United Fruit Company desarrolló Sosúa y su región. Instalaron casas y edificios, electricidad y agua potable. Mucha gente se mudó al área para trabajar en las plantaciones y la región floreció. La exportación alcanzó los 640,000 racimos en 1907, un monto impresionante, y los gobiernos de la República apreciaban mucho las inversiones de la United Fruit Company en el país, y la corrupción también floreció. Pero, donde hay corrupción, también hay rebelión. Gente que no estaban de acuerdo con el sistema corrupto, sea por un deseo honesto de justicia y libertad, o porque no los incluyeron en los sobornos. En todos los países en los cuales el pulpo tenía sus tentáculos, surgieron grupos rebeldes, los cuales, por decirlo así, le declararon la guerra a la United Fruit Company. Ahora la cosa se puso seria, porque ahora la compañía necesitaba soldados y armas para pelear contra los rebeldes y proteger su negocio. Pero, ¿dónde conseguir soldados? Habían usado mercenarios para incidentes pequeños, pero ya la cosa se puso grande y seria. Gracias a su poder, ellos tenían influencia en otro gobierno corrupto en América, el más grande de todos, con un inmenso poder militarista, los Estados Unidos. La United Fruit Company le hizo una petición al gobierno estadounidense de que los rebeldes le estaban causando líos y que eso dificultaba la importación y en especial los precios de las bananas, y sus ganancias se vieron afectadas. Pues, el presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt, ordenó a la flota estadounidense al Caribe para proteger las bananas y los intereses estadounidenses en general, aunque fuese a la fuerza. De repente, barcos estadounidenses estaban patrullando el Caribe y puertos ajenos, desde Panamá hasta Santo Domingo, en una demostración de fuerza. En 1904, por ejemplo, la República Dominicana estaba en medio de la Revolución de Morales, con diferentes partidos y grupos enfrentándose en Santo Domingo. Lo único en que la mayoría estaban de acuerdo es que no estaban contentos con las compañías estadounidenses ganando dinero con productos dominicanos, y los dominicanos no, como con las bananas y el azúcar. En varias ocasiones, los rebeldes dispararon con pistolas y rifles hacia los barcos estadounidenses en el río Osama, aunque sin causar daños. Pero en una ocasión dispararon a una lancha de marines, matando a un marinero. En respuesta, el presidente Roosevelt mandó 2 acorazados a demandar una disculpa. Las naves fueron recibidas por disparos de pistolas, y los buques respondieron con cañones. Casi 100 cañonazos cayeron sobre Villa Duarte. Luego, los marines desembarcaron, cazando a los rebeldes por las calles de Santo Domingo, yendo de casa en casa. El mismo día, los marines regresaron a sus naves sin haber perdido un solo soldado, pero dejaron atrás un barrio entero bombardeado y destruido, y posiblemente decenas de dominicanos muertos. Ese incidente es visto como el comienzo bélico de lo que hoy se le dicen las Banana Wars, las guerras bananeras. Una serie de conflictos que establecieron el imperio estadounidense en Centroamérica y duraría
unos 35 años. Qué buena forma tiene Quisqueya para narrar. Yo estaba embelesado ahí escuchando toda la historia. Que, a ver, yo conozco parte de la historia, nos la enseñaron en la universidad. Pero ojalá me la hubieran enseñado de esta manera, probablemente hubiera puesto más atención. Porque la verdad son historias muy interesantes del por qué estamos hoy en donde estamos y cómo es que Estados Unidos sigue influyendo a día de hoy en las economías de gran parte de Latinoamérica. Pero bueno, a mí me la enseñaron de una manera un poquito más aburrida y por eso no se me quedó todo. Pero bueno, ya tenemos otra cosa en común con los dominicanos. Lastimosamente no son cosas buenas, pero hasta cierto punto también. A ver, hay que dejar claro, todas las cosas que sucedieron en la historia traen cosas buenas y cosas malas, por supuesto. Muchas regiones fueron incluso modificadas, fueron hechas infraestructuras dignas de vivir en esos lugares gracias a estas compañías. Por supuesto, todo era para su propio beneficio, pero también se beneficiaba a la gente de todo eso. Eso no les daba derecho para que hicieran las atrocidades que hicieron, por supuesto que no. Pero al final es parte de la historia y siempre tenemos que tener como alerta cuando notamos algún tipo de monopolios en los países. Aquí en Guatemala hay varios monopolios que tienen prácticamente dominado el país sin que el país se dé cuenta, porque ya se acostumbraron a eso. Pero bueno, muy interesante. La verdad, gracias a la persona que me envió este video nuevamente. Por aquí les dejo mis redes sociales, también están en la descripción. Si le quieren dar un vistazo, en la descripción está mi nueva canción. Si la quieren escuchar, se los agradecería un montón. Están mis redes sociales, está el link al video original, está mi canal de WhatsApp, el canal de Telegram, todo está en la descripción. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Suscríbanse si aún no se han suscrito, dejen su like, su comentario que yo los leo gustosamente y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense, bye.